Os sitúo un poco y os contextualizo en Valencia, ¿vale? La etnografía en Valencia la realizamos en un instituto de educación secundaria público de la zona sur de la ciudad, en una zona un tanto periférica respecto al centro de la ciudad, ¿no? En un barrio periférico, en expansión porque está cerca de la ciudad de las artes y las ciencias, o si conocéis un poco Valencia, igual os podéis situar algo. Y es una zona con distintas problemáticas sociales, pero que debido a esa expansión urbanística ha vivido también sus contrastes, ¿no? Por una parte, zona periférica con problemáticas sociales que junto a estos años últimos, sobre todo desde hace más de unos 20 años hasta ahora, de expansión urbanística, pues conllevan también sus contrastes. El instituto se llama Jordi de Sant Jordi y bueno, pues está aquí, en este punto, y bueno, esto es un poco un trocito de Valencia a nivel de mapa para que os situarais. Aquí os presento algunos datos de la muestra de las personas entrevistadas. Son 22 entrevistas, 12 mujeres, 10 hombres, con orientaciones sexuales o definidos con orientación sexual en su mayoría heterosexuales, pero con una proporción yo creo que amplia de bisexualidad. Han tenido pareja en una proporción también bastante alta de 16 frente a 6 que dicen que no la han tenido. Y con una clase social percibida, sobre todo media, autopercibida. Ya sabéis que eso nos lleva también a un cierto, ¿no? Sesgo. Porque realmente el barrio, la composición del alumnado es de clase social baja, media-baja, ¿vale? En cuanto al número de entrevistas, he dicho que eran 22 en total, pudimos hacer una muestra bastante, yo creo que suficiente, también por el nivel de saturación en los discursos, en la ESO, pero en cambio en formación profesional básica nos quedamos con solamente 5 entrevistas. Por eso yo en todo momento remitiré a esos resultados de manera con mucha prudencia, porque solamente son 5 entrevistas. También sabemos que la metodología cualitativa no busca una representatividad, pero son solamente 5 entrevistas en formación profesional básica y entonces prefiero ser, en este caso, prudente. Dos datos más. En cuanto a la variable repetición de curso, 13 personas dijeron que no habían repetido, gente que ha repetido una vez 6 y que ha repetido 2 veces 3. Y en la pregunta quizás podríamos denominar como nuclear o que orienta esta investigación, cuando tenías pareja, ¿te ha influido en los estudios? Que también las compañera y compañero que me han precedido en la mesa ya han hecho también referencia a esa idea de la influencia o no de las relaciones y de las parejas en las trayectorias educativas. Bueno, pues una proporción amplia de un 42% afirma que no me ha influido en nada, un 33% que me ha empezado a ir mejor en los estudios, es decir, una influencia en ese sentido positiva. También se ha dicho anteriormente que la influencia puede ser en un sentido negativo o positivo. No solamente debemos de pensar esta influencia de manera negativa. Y bueno, también hay un porcentaje que no llega al 20% de paso mucho tiempo con esa persona, me quita tiempo para estudiar, que podríamos añadirlo, quizás se podría asociar a una influencia negativa en cuanto a estudios, y me distrae, estoy pendiente de esa persona todo el tiempo en un 8%. En este trabajo cualitativo, como en todas las etnografías que se han realizado en estas investigaciones, me imagino que hay un material empírico rico, amplio, valioso, que podríamos estar, bueno, pues del que deberíamos, ¿no? Creo que del que deberíamos, si me permitís decirlo así, sacar rendimiento, ¿no? En un sentido bueno, pues de conocer y de poder publicarlo, ¿no? Y de poder también rendir cuentas, ¿no? de estos proyectos. Pero en este caso, pues para esta comunicación, por falta de tiempo, obviamente, igual que habéis hecho vosotras y vosotros, pues he hecho una reducción y una selección. Me quedo con 3 dimensiones, o las he titulado de esta manera: la construcción de la cultura del romance a través de las primeras experiencias afectivo-sexuales y la idea de pareja,
En una segunda, la relación entre cultura del romance y cultura escolar. Y una tercera, en que podemos mencionar algunas expectativas de futuro que se han identificado en sus discursos. En la primera, en esa construcción de la cultura del romance, ya sabéis y hemos leído a Mar Venegas y como ella ha publicado y siguiendo también sus aportaciones, la cultura del romance se define como espacio sociocultural y es espacio sociocultural de prácticas y de relaciones afectivos sexuales donde interseccionan elementos y condicionantes diversos, ¿no? No podemos, como ya sabéis, no podemos analizar estos discursos sin interseccionar con todas esas variables que tenemos en cuenta. Me parece que es necesario, casi me atrevería a decir que obligatorio, ¿no? No coger un discurso así a pelo, sino que siempre teniendo en cuenta todas esas variables condicionantes que lo nutren y que a veces, obviamente, interseccionan como parte de nuestra sociedad y de nuestra realidad social. La vivencia de las primeras experiencias afectivo-sexuales, en esa vivencia aparecen los discursos relacionados con la atracción por lo físico, pero también complementándose con la manera de ser, aquello que denominan los jóvenes entrevistados la personalidad, la atracción por lo físico, por lo primero que te entra por los ojos, dicho así por ellos y ellas, pero también su manera de ser. Ante la pregunta o en la entrevista cuando aparece la atracción por personas del mismo sexo, un amplio número indica que sí. Los datos de algunas investigaciones sociológicas y del Centro de Investigaciones Sociológicas, y comparamos distintas encuestas en los años, a medida que vamos avanzando en los años, la bisexualidad declarada ha ido aumentando y me parece muy interesante, y en este instituto me parece muy interesante seguirle el rastro a este fenómeno de cambio social. Y en este Instituto de Valencia el porcentaje de bisexualidad es bastante elevado, por lo que hemos identificado en las entrevistas. La idea de tener pareja está construida en base a dos modelos. Un modelo más desigualitario, de lógica patriarcal, todavía pervive, se menciona y se identifica en los discursos, junto a modelos más novedosos, podríamos decirlo así, con lógicas distintas, más igualitarias y de aceptación de la diversidad. En estas entrevistas, en este Instituto Anónimo de Valencia, ha aparecido esa aceptación de la diversidad, cosa que, bueno, pues también está muy bien, ¿por qué no valorarlo así? Y, bueno, también nos aparecen, aunque hay esa aceptación de la diversidad, también permanece, y lo hemos identificado en las entrevistas, el mito de los celos presente, pero con posicionamientos confrontados. Hay un mito de los celos que se detecta en las entrevistas, pero también tenemos la otra cara, las personas que son críticas con ese mito de los celos, en un sentido de negativo, de controlador y de muestra, ¿no? Como ese discurso heredado por tradición de que los celos son una muestra indiscutible del amor verdadero. Hay posicionamientos, hay discursos críticos ante ese mito. Por tanto, se va abriendo y va apareciendo, van apareciendo esos cambios sociales en relación a estas cuestiones. Aún así, también aparece el mito de ese dolor por amor, ¿no? Como muestra de amor y enamoramiento verdadero. Hay posicionamientos críticos a este imaginario de celos, control y dolor, pero hay podríamos decir, y con prudencia, un discurso menos crítico en estudiantes de formación profesional básica. Cuando hemos encontrado discursos críticos a ese si no te duele, si no lo pasas mal, no es amor verdadero, o debo de sentir celos porque si no, o mi pareja debe de sentir celos porque si no es que no me quiere de verdad. Esas posiciones críticas las hemos encontrado más en estudiantes de la ESO y más concretamente en mujeres que se declaran bisexuales. Hay un mayor nivel de reflexividad en estas chicas jóvenes, en estas mujeres jóvenes. La pornografía es un tema presente, se ha preguntado en nuestro guión de la entrevista compartido, aparece en las entrevistas
y está presente en la vida de este alumnado con edades de iniciación que rondan los 11-12 años. Hay una opinión bastante generalizada y coincidente del porno como ficción. No, tengo claro que el porno, eso que vemos en el porno, es mentira, están actuando, son actrices, son actores. Y ha aparecido varias veces el motivo de consumir porno para quitarse el estrés, literal, para quitarse el estrés. Lo denominan así. En síntesis, podríamos decir que esta cultura del romance, construida desde distintos modelos antagónicos con sus confrontaciones de mayor aceptación en lo tradicional y en lo crítico, pues bueno, hay un modelo más tradicional de personas heterosexuales, especialmente en mujeres y más en concreto en familias de origen migrante, con modelos que según sus discursos podemos deducir que son más sobreprotectores a nivel familiar, una familia más sobreprotectora, y un modelo más abierto de aceptación de la diversidad sexual y de género, especialmente, como he dicho hace un momento, en mujeres de orientación bisexual. En cuanto a la segunda dimensión, la relación entre la cultura del romance y la cultura escolar, enlazando con la pornografía que mencionaba hace un momento anterior, la pornografía aparece como un aprendizaje y modelo para informarse como vía alternativa a la falta de educación afectivo-sexual que es mencionada en los discursos. Ante la falta de educación afectivo-sexual, acudimos a la pornografía para enterarnos de cómo van las cosas y de lo que podemos hacer. Este hablar del porno se evita, sale de manera esporádica, casualmente aparece cuando aparece en el aula y con el profesorado y en el centro. No está pautado, no está programado, del porno no se habla a nivel del centro, en el espacio centro educativo. La educación afectivo-sexual recibida es de manera puntual durante el curso, aparece la mención a charlas de profesionales que entran en el instituto, algunas jornadas puntuales, pero no de manera programada. Se menciona, no voy a entrar a detallar los resultados sobre redes sociales porque formaría parte casi de otra comunicación, pero sí que aparece mencionado el uso continuado, que me ha parecido interesante lo que ha dicho Elisa y Kiko, que han dicho indirectamente, de manera inconsciente, puede afectar negativamente las trayectorias, ¿no? Porque sí, las redes sociales se utilizan para ligar. No nos sorprende, ya lo imaginábamos, incluso algunos de nosotros lo hacemos, pero en los jóvenes está muy presente y lo dicen claramente. Sí, empezamos relaciones o conoces a gente o te hacen un like en no sé qué, ¿no? O te piden por Instagram, ¿eh? Sí, 3 minutos. Muy bien, pues entonces las trayectorias educativas se describen en un sentido expresivo del valor de estudiar, pero también de manera distinta con un sentido instrumental para encontrar trabajo. Aparece la influencia familiar en la elección de estudios. Hay una orientación menos marcada en clases obreras, que se interpreta como libertad. Ya sabemos de esa trampa, ¿no?, que podríamos decir de estos grandes conceptos que pueden resultar engañosos, como el concepto de libertad. Ellos dicen, y ellas, de familias obreras, de familias de clase obrera o familia de clase baja, que tienen libertad para elegir su trayectoria educativa. En realidad, lo que ocurre es que sus familias igual no tienen suficiente capital educativo, capital cultural para poder orientar. Y las familias de clase medias y altas, pues, como nos dicen los estudios, desde la reproducción cultural, ponen en marcha una estrategia de reproducción de clase social y, por tanto, de la que no son conscientes plenamente los propios jóvenes, pero esas familias están orientando con un sentido de reproducción de clase. En formación profesional básica aparecen relatos de menor reflexividad en el proceso de elección de estudios, como una reelección de estudios delegada. Esto también lo he estudiado en otras investigaciones previas mías sobre cómo esas elecciones de estudio en realidad no son elecciones en un sentido del rational choice, ¿no?, de la elección racional, sino que son más bien elecciones delegadas desde el centro. Y en cuanto a expectativas de futuro, y voy terminando, están condicionadas, como no podía ser de otra manera, desde la sociología esto está bastante estudiado, pero lo constatamos por el contexto familiar, cultural y los elementos de socialización. En el alumnado de origen migrante hay un mayor protagonismo en los discursos
a esa referencia que os sonará de aprovechar las oportunidades. Expectativas para seguir estudiando, hay distintos posicionamientos. Las chicas responden de manera más clara, con mayores expectativas de estudios superiores universitarios. En los chicos aparecen más, y sobre todo en formación profesional básica, expectativas de seguir estudiando para lo antes posible ponerse a trabajar en esa idea de sentido instrumental y lo antes posible para poder ganar dinero. Aparece precariedad en sus narrativas, forman parte de una generación que han nacido, crecido y parece que crecerán con condicionantes de precariedad. Y en cuanto a futuro de diversidad, en cuanto a expectativas de futuro familiar, aparece cierta diversidad familiar en las entrevistas, sobre todo en eso, con distintos modelos de familia, incluso familia no heteronormativa, incluso futuros sin pareja y un modelo de familia nuclear de tipo más tradicional en las entrevistas de formación profesional básica. Si queréis podemos después… Un minuto, gracias. ¿Cómo influye, no? La pregunta que nos presentó Mar al inicio de esta propuesta, de esta investigación. ¿Cómo influye la cultura del romance en las trayectorias educativas, ¿no? Esto es como nuestra pregunta clave. Bueno, pues la cultura del romance, en estas conclusiones que podemos extraer de este centro valenciano, la cultura del romance se entrecruza con la cultura escolar y el espacio escolar parece no escuchar demasiado esas vivencias, experiencias, necesidades, ¿no? Está presente la cultura del romance, pero desde el centro se hace caso a ratos y a medias, no de una manera, no forma parte de su programación ordinaria, por decirlo así. Incluso a veces se evita, como he mencionado antes, el tema de la pornografía, ¿no? Se evita, como si no existiera, no hablemos de ello como si no existiera. En segundo lugar, esta cuestión no es fácil, somos conscientes, todas nosotras yo creo, de las resistencias por parte del profesorado, de las familias, del propio alumnado, para llevar al aula de manera consciente, con sinceridad y sin jerarquías la educación afectivo-sexual. O sea, somos conscientes del reto que supone, pero también de la necesidad que tenemos como sociedad. Y en cuanto a la respuesta no fácil, pero ahí intentamos aproximarnos a la respuesta, la percepción de la influencia de tener o no pareja y de las relaciones afectivo-sexuales en las trayectorias educativas, bueno, pues de alguna manera la respuesta generalizada es afirmativa, sí que influyen, con algunas excepciones, y se destaca la pérdida de atención, la distracción e incluso la influencia en la asistencia a clase, incluso puede llevar a producir algún absentismo, y en las notas, ¿no? En los resultados. Aquí simplemente, como veis, no he traído verbatims para no hacerlo más largo, para no extenderme, pero pongo una frase para también agradecer a estos chicos y chicas que nos han cedido su tiempo y su sinceridad y sus vidas, ¿no? Sus vivencias. Mi amiga no atendía en clase porque estaba que no estaba. Me gusta mucho esa frase porque muestra bastante bien, ¿no? Cuando estás ahí dándole vueltas a eso del amor y del desamor, estás pero no estás. Y esa manera de estar en clase debemos de abordarla, yo creo, ¿no? Y debe de abordarla el sistema educativo con políticas que crean en todo esto que estamos nosotras y nosotros estudiando desde estos proyectos. Muchas gracias.